Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Tienen los Estados Unidos 18 cuerpos extraterrestres que habrían sido recuperados de diferentes accidentes OVNI? Hoy vamos a hablar de declaraciones e increíbles testimonios de ex empleados y familiares de esos ex empleados de la base de Wright-Patterson, un lugar situado en Ohio que habría sido el destino al que habrían ido los diferentes fragmentos de los ovnis accidentados y en donde se realizarían operaciones de ingeniería inversa y estudios biológicos de las entidades recuperadas. Vamos a ponernos en contexto y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al año 1942. Aquí ocurre la famosa Batalla de Los Ángeles, un incidente en donde diferentes objetos voladores no identificados llegaron a violar el espacio aéreo de la capital de California y en donde se habrían lanzado más de 1800 obuses para tratar de interceptarlos. Tanto fue así que incluso la casa del alcalde fue dañada con una de estas cargas explosivas, y es que aquellos objetos parece que resistían cualquier tipo de ataque por parte del gobierno y de los militares norteamericanos. En aquel momento se produjo una situación que nunca se había visto. De hecho, la portada de Los Angeles Examiner, con lo que viene siendo las fotografías del incidente y también la reacción militar ante unos objetos nunca vistos, pues sembraron todo aquello la semilla de lo que estaría por llegar cuando ocurrió el famoso incidente de Roswell. Estados Unidos ya sabía lo que era una intrusión en sus dominios por parte de una tecnología que parecía superior a todo lo conocido anteriormente, pero aún no tenía un protocolo de actuación perfectamente definido para la recuperación de posibles restos accidentados. Aquel accidente de 1947 cambió el modo de actuar de las potencias aliadas en torno a un enemigo que parecía descontrolado y cuya tecnología podía ser la clave para la supremacía y el dominio tecnológico sobre las demás potencias en la segunda mitad del siglo XX. Pero ¿sería posible que con Roswell se iniciara realmente un programa de retroingeniería tras la recuperación de estos restos accidentados? Bueno, esto se demostró un año después, de hecho ese mismo año 1947, con la creación del transistor en los laboratorios Bell, a muy pocos kilómetros del lugar en donde se encontraría la base del Área 51. ¿Es posible que la base de nuestra informática se base realmente en la recuperación de aquellos restos accidentados? ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y qué se haría con los ocupantes? En este videoprograma vamos a hablar de esos testimonios, como por ejemplo el de Jesse Marcel, un oficial de inteligencia del grupo de bombarderos 509 que estuvo implicado en la recuperación de los restos del accidente, así como de Glenn Dennis, empleado de la funeraria de Roswell, que aseguraba haber confeccionado pequeños ataúdes metálicos para los seres que habrían encontrado en aquel accidente. De igual manera, diferentes evidencias presentadas recientemente avalan la posibilidad de que los restos de ese accidente y de otros similares, incluyendo el fuselaje del objeto y los cuerpos de su interior, hayan sido almacenados en un misterioso hangar, el hangar 18 de la base de Wright-Patterson, en donde en los últimos 60 años se habrían realizado experimentos con diferentes tecnologías de antigravitación que se habrían visto plasmadas en proyectos como el Aurora, un proyecto que ha sido desarrollado por la Lockheed Martin y la Northrop Grumman. Bueno, es interesantísimo porque esta base de 24 kilómetros de extensión y 22.000 trabajadores es el hogar del Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas y del Centro Espacial de Inteligencia de los Estados Unidos, es decir, el sitio perfecto para llevar cualquier tipo de artefacto encontrado en estos accidentes. Bueno, pues en este contexto tenemos que hablar de un testigo, Mark Magruder, o más bien el hijo de un testigo, porque Mark Magruder era el hijo de un héroe de la Segunda Guerra Mundial llamado Marion Magruder, al que llamaban Black Mac. Bueno, pues Mark aseguró
en 1997 que su padre, justo antes de morir, les habría confesado un secreto inconfesable, un terrible secreto que habría tenido durante más de 50 años. Y es que Black Mac formaba parte de la última promoción de élite de la Air War College, la cual, solo unos pocos días después del incidente de Roswell, habría sido trasladada por completo a la base de Wright-Patterson. ¿Por qué congregar a la flor y nata de la aviación norteamericana en esa base tras ese supuesto accidente? ¿Querían estudiarlo con los mejores aviadores del mundo? Bueno, el secreto de Black Mac lo atormentó durante toda su vida porque durante su estancia allí había podido entrar en contacto con una de las partes recuperadas del fuselaje del platillo accidentado en Roswell, una plancha metálica que tenía capacidad de autorregenerarse resistiendo cualquier tipo de rasgadura. Lo interesante es que su testimonio incluye pues la entrada en el famoso hangar 18 y en donde habría visto varios cuerpos de tamaño infantil, según sus propias palabras, con el que experimentaron durante un tiempo. De hecho, uno de los seres aparentemente habría estado vivo y finalmente, después de la experimentación, habrían decidido matarlo. El propio gobierno norteamericano habría dado la orden de acabar con su vida. El ser tendría un tamaño craneal fuera de lo corriente, largos brazos y 4 finos dedos. El bueno de Black Mac, por supuesto, no quería llevarse aquella horrible verdad que le atormentaba al más allá y se lo confesó todo a sus hijos. Un secreto de Estado. Luego, en este contexto también tenemos las declaraciones de Robert Collins, capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y una de las pocas personas que hablan a cara descubierta sobre lo que ocurre en Wright-Patterson. Bueno, pues este señor apunta directamente a las instalaciones subterráneas del edificio número 18 de Wright-Patterson, en donde irían llegando progresivamente cuerpos y cadáveres tras sucesivos accidentes. ¿Quién se ocuparía de esto? Bueno, pues Collins comenta que la División de Tecnologías Exteriores se haría cargo como órgano responsable del espionaje técnico y científico de cualquier artefacto aeroespacial que pudiera ser recuperado en suelo americano. Habla de una facción, porque realmente esta División de Tecnologías Exteriores se basaría realmente en estudiar lo que los rusos estarían diseñando, lo que otro país estaría diseñando, pero habría una facción oculta dentro de la misma que se encargaría de realizar la misma actividad con artefactos de seres supuestamente extraterrestres. Y además lo haría con frecuencia porque Collins asegura que en ese edificio 18, en ese hangar 18, también habrían llegado los restos de otro incidente ocurrido en Aztec, Nuevo México, el 25 de marzo de 1948. Un segundo Roswell, protagonizado por 2 trabajadores de una planta petrolífera cercana, llamados Ken Farley y Doug Nolan, que habrían visto descender y aterrizar a un inmenso objeto con forma de disco con un diámetro de 30 metros y al que se habrían acercado hasta el punto de ponerse pues prácticamente pegados a una de las ventanas del fuselaje externo y en donde habrían visto a los cadáveres de 2 seres de pequeño aspecto. Bueno, el hangar 18, al que diferentes fuentes citan como el lugar de destino de este tipo de tecnologías y de cuerpos, estaría conectado con otro edificio que se llama el edificio número 23 a través de una serie de túneles que formarían parte de un inmenso complejo con capacidad de mantener en criogenización al menos a media docena de estos seres que alguno de ellos pues habría estado pues prácticamente intacto o habría llegado allí en buenas condiciones. Y esto la verdad es que es interesantísimo porque plantea una posibilidad muy poco explorada en la ufología, ¿no? Es el hecho de que podría existir un abandono del objeto y de sus tripulantes por parte de las supuestas entidades de ese pueblo, de esa raza ajena a la Tierra, quizá por causas de fuerza mayor. Bueno, los 2 testigos exponen que a los pocos minutos de descubrir aquel objeto se presentaron 2 camiones que tenían la acreditación de la base de Camp Hale en Colorado, poniendo en marcha el protocolo que había fallado en Roswell. Control absoluto de la situación y sobre todo de la información. Hay más accidentes porque resulta que Collins comenta que en aquella época hubo otro accidente de un ovni
en Paradise Valley, en Arizona, en octubre de 1947. También habla de que el siguiente accidente se produjo en Kingman, también en Arizona, en 1953, y después en Laredo, Texas, en junio de ese mismo año. También comenta Collins que se produjo el famoso accidente de Kecksburg, en Pensilvania, en el año 1965, que ha sido identificado por numerosos investigadores como que podría tener similaridades con el famoso experimento de la Alemania nazi llamado Die Glock, que es realmente la campana, ¿no? Bueno, todos los restos habrían acabado en el hangar 18 de la base de Wright-Patterson, las cuales habrían estado en funcionamiento al menos hasta el año 1982, en el cual, según Collins, todo habría sido trasladado a la base de Dulce, en Nuevo México, muy cerca del complejo del Área 51 y del Laboratorio Nacional de los Álamos, en donde habría sido reclutado el bueno de Bob Lazar. En este caso tenemos que hablar, según Collins, de al menos 18 cuerpos que habrían sido trasladados y estudiados en Wright-Patterson desde diferentes puntos de los Estados Unidos, de hecho, siguiendo un protocolo estricto de lo que sería la recuperación y el control de lo que sería toda el área del accidente, un traslado a una base más próxima y un viaje final al hangar 18, en donde se estudiaría todo a fondo. Bueno, en 1978 tenemos a un investigador llamado Leonard Stringfield que realiza una conferencia en la asociación MUFON, la Mutual UFO Network, en Dayton, Ohio, en donde expone que ha entrado en contacto con un piloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que tiene como iniciales la P y la J. PJ habría entrado por una de las puertas de acceso del hangar 18, pudiendo ver un objeto metálico con forma de disco de 5 metros de diámetro y 3 metros de altura. Habría sido detectado rápidamente por los guardias de seguridad del propio hangar y de hecho habría puesto en peligro su vida al contarle a Leonard Stringfield aquella información. Luego tenemos otras filtraciones, por ejemplo, James Clarkson, policía de Aberley, California, consiguió ponerse en contacto con una figura clave en toda esta conspiración, June Crane, una mujer que había tenido acceso a todos los memorandos, informes y órdenes ejecutivas de la oficina encargada de la recuperación de artefactos espaciales de origen extraterrestre. Era la mecanógrafa de aquella oficina. Y es que resulta que el señor James Clarkson se entrevista con June Crane y resulta que a la edad de 72 años hace la entrevista y de hecho viola lo que sería una de las cláusulas de confidencialidad que tenía en su contrato y que le harían pagar $10.000, ¿no? Bueno, esta mujer declara que habría tenido acceso a los informes del denominado Proyecto Polvo Lunar, encargado de localizar restos de aparatos siniestrados de origen no humano. Bueno, durante la entrevista, Crane comenta que en una ocasión habría podido tocar un objeto grueso y ligero de carácter metálico con las mismas características de las que había hablado Black Mac, Marion McGruder, con esa capacidad de regenerarse tras alcanzar el punto de ruptura físico. Crane también confirmó el accidente de Roswell y al menos 2 colisiones más que corresponden con las citadas anteriormente. Y de hecho, especificó que Estados Unidos, efectivamente, los militares de los Estados Unidos estaban en posesión de al menos 2 seres que estarían conservados a 50 grados bajo cero en las instalaciones del hangar 18 de Wright-Patterson. Bueno, según sus declaraciones, muy pocas personas tendrían acceso a verlos, pero en los informes pudo ver la descripción: 1,25 metros de altura, una tez verdosa que se había convertido en verde azulada al entrar en contacto con nuestra atmósfera. Y esto, claro, es muy curioso porque era diferente de las descripciones de Black Mac, de Marion McGruder. Podrían ser seres de otros accidentes, pero la hipótesis se amplía aún más. Podría al menos haber 2 razas extraterrestres diferentes que habrían sido capturadas por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el investigador Leonard Stringfield habría contactado a su vez con un importante oficial de inteligencia que no le habría dejado publicar su nombre y apellido y que aseguraría que en 1953 efectivamente se habrían producido los accidentes de Kingman y de Laredo, de los cuales se habrían podido recuperar al menos 4 de los seres.
una vez más con características diferentes. 1,60 metros de altura, un gran tamaño craneal, unos largos brazos con la parte superior más larga que la parte inferior, y esto es diferente de los seres humanos, una ranura para la boca, 2 orificios para la nariz, sin dientes y con 2 dedos más desarrollados, y en una mano de 4 dedos con tejido intersticial como la que tienen los anfibios, ¿no? Bueno, todos estos testimonios se enlazan con que en Wright-Patterson resulta que existe el mayor centro de experimentación biológica de todos los Estados Unidos, en donde se experimentaría con primates y con antropoides. ¿Qué mejor sitio que llevar algún tipo de cuerpo relacionado con un accidente de un ovni que en el lugar en donde se realiza pues los experimentos más avanzados en genética y en experimentación con la biología de los seres humanos o de los seres más avanzados, ¿no? Que en este caso pues somos los seres humanos de la Tierra en este planeta, ¿no? Bueno, es muy interesante el hecho de que hay unas declaraciones de Robert Collins, que habría trabajado, como decíamos, en Wright-Patterson, y de hecho comentaba que había una joya de la corona dentro del hangar 18, las salas subterráneas, las que estarían más abajo del todo. Allí habría habitaciones de 30 por 30 metros en donde habría decenas de cilindros para mantener y conservar cualquier tipo de material biológico encontrado en estos accidentes. Bueno, la seguridad allí, según Collins, era total, y ni siquiera el propio J. Edgar Hoover, el fundador del FBI y una de las personas más poderosas de los Estados Unidos, habría tenido acceso a esas instalaciones. De hecho, J. Edgar Hoover se lo tomó aquello como una afrenta personal y habría mandado diferentes misivas y cartas dando órdenes de que le dejasen pasar en aquella zona. Lo habría ordenado, lo habría pedido a todos los estamentos militares y jamás habría podido tener acceso a las mismas. Bueno, podría pensarse que si Hoover no lo hizo, pues nadie podría hacerlo, ¿no? Pero aquello no frenó a un curioso senador norteamericano llamado Barry Goldwater, que en declaraciones al programa de Larry King, pues dijo que tuvo una conversación curiosísima con el general Curtis LeMay a finales de los años 60. Bueno, resulta que Barry Goldwater estaba hablando con Curtis LeMay, el tono de la conversación era bastante dicharachero y cordial, y resulta que Goldwater le preguntó sobre los rumores del hangar 18. Bueno, pues según parece, Curtis LeMay cambió totalmente su tono de voz y llegó a amenazarle al propio senador diciendo que no volviese a comentar nada sobre los laboratorios subterráneos, los ovnis accidentados o los cuerpos recuperados, porque era una cuestión de materia reservada y de secreto de Estado. Bueno, además de esto tenemos diferentes documentos que han sido desclasificados. Por ejemplo, en el año 1995 tenemos el proyecto Silver Book, que estaría pues realmente relacionado con un intento de construcción de un objeto circular de 12 metros de diámetro, monoplaza y con una velocidad de despegue vertical superior a los 3.500 km por hora, que habría sido pues prácticamente habría sido diseñado en base a las tecnologías de antigravedad que habrían sido descubiertas tras los accidentes que fueron, bueno, que hemos comentado anteriormente, que ocurrieron en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto podría identificar o podría realmente significar algo con respecto a los avistamientos ovni que ocurren cerca de la base de Wright-Patterson y también en el Área 51, sin ir más lejos, en el verano de 1980, o incluso la famosa grabación del propio Bob Lazar en el año 1989. Bueno, pues lo cierto es que los objetos que aparecen en estas descripciones parecen físicos y los que aparecen en las grabaciones parecen de ese tipo de ovnis lumínicos, ¿no? Que son más como luz sólida, como decía JJ Benítez, ¿no? Y es que, claro, es muy curioso porque podría ser posible que parte de las inteligencias que están detrás del fenómeno ovni estuviesen interesadas en recuperar parte de esos artefactos o parte de esas tecnologías que habrían perdido y que habrían dejado abandonadas por causas de fuerza mayor. Bueno, otro de los testimonios más interesantes los tenemos por parte del investigador norteamericano Donald L. Burley, que cuenta el caso de un hombre al que llamó Dave, era un seudónimo para mantener su privacidad,
que tras finalizar la escuela superior había entrado en la multinacional APCO localizada en Richmond, Indiana. Bueno, este señor entró en contacto con una agencia gubernamental que trabajaba en su mismo edificio y que trabajaba en el desarrollo de armamento pues para la guerra de Vietnam. Bueno, Dave era un genio y prosperó en su empresa hasta ganarse el derecho a tener diferentes credenciales de seguridad, alcanzando un puesto de responsabilidad en la división de experimentación. Bueno, pues había una zona del edificio y él tenía los credenciales para entrar en todo el edificio, pero él la verdad es que estaba bastante inquieto porque había una parte del edificio que él no podía entrar. Y entonces hubo un momento en el que se las ingenió para llegar allí y de hecho llegó a una sala en donde descubrió 3 mesas y cada una de ellas, de esas mesas, estaba cubiertas con una lona. Él estuvo mirando el contenido, se quedó boquiabierto ante lo que vio y de repente entraron 3 guardias de seguridad que lo sujetaron y uno de ellos le puso un aparato metálico en la nuca. Acto seguido, perdió la conciencia y dice Dave, y esto se lo cuenta a este investigador, Donald L. Burley, que había aparecido, se había despertado en la base de Wright-Patterson, había sido interrogado durante 11 horas ante todo lo que había visto, quién era, qué pretendía, ¿no? Y después de amenazarle a él y a su familia, le habrían llevado en helicóptero otra vez de regreso hasta Richmond. Bueno, aquel hombre habría mantenido el secreto durante muchos años hasta que habló con Burley y resulta que le habría comentado que tras descubrir las lonas había encontrado 3 seres con el cuerpo aparentemente carbonizado de alrededor de 1 metro de alto, es decir, más pequeños que las anteriores descripciones, piel grisácea, ojos muy grandes, negros y almendrados y las mismas proporciones de la cara que hemos comentado en los casos anteriores, con la particularidad de que en este caso iban enfundados en un traje ajustado, algo similar a lo que vimos en el caso de Maurice Mas en 1954 en la oleada sobre Francia e Italia. Bueno, según el investigador David L. Burley, el testigo Dave habría desarrollado una larga enfermedad tras haber entrado en contacto con aquella pieza metálica y habría fallecido finalmente en 1985. Luego tenemos los testimonios de un investigador que se llama Jean-Charles Fumox en un libro que se llama Pruebas científicas OVNI, en donde expone que hay un caso similar al de Bob Lazar, el caso de Leon B. Bis, un hombre que era un experto en seleccionar material genético celular y que habría sido reclutado como experto en la materia y habría sido trasladado para trabajar en la base de Wright-Patterson en este hangar 18. Bueno, pues resulta que él en un momento dado en su trabajo habría entrado en una sala en donde también habría podido ver el cadáver de 2 de estos seres. Luego, por otra parte, tenemos las declaraciones del investigador Tommy Bland, que expuso a nivel público que habría entrevistado a un coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que tampoco quiso revelar su nombre porque hay mucho miedo a la hora de revelar este tipo de declaraciones y de hechos, ¿no? Que confirmó la validez de las teorías sobre la recuperación de los cadáveres extraterrestres sin dar más detalles. En este sentido aparece otro testimonio de otra mujer llamada Norma Gardner que habría trabajado en la sección del inventario de la base durante años y aseguró que dentro de sus responsabilidades de alta seguridad, de clasificación de alta seguridad, estaba la clasificación y almacenaje de diferentes partes de ovnis estrellados en la base, esta mujer llegó incluso a exponer que había visto también 2 de esos cuerpos. Bueno, esto enlaza por supuesto con las declaraciones del físico estadounidense Robert Sarbacher, consultor del panel de investigación científico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que le habría comentado el 15 de septiembre de 1950 a un grupo de colegas canadienses que, los accidentes OVNI y la recuperación de cadáveres era una realidad totalmente admitida dentro del establishment norteamericano. Bueno, también Sarbacher habría comentado las dificultades técnicas que tendrían los científicos norteamericanos a la hora de intentar replicar o estudiar las tecnologías encontradas en estos objetos, y a esto se le une lo que serían las declaraciones de Arthur Exon,
un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas que confirmó una vez más que los restos de Roswell pues fueron llevadas a Wright-Patterson y bueno, pues esto lo pudo ver porque estaba allí pues destinado como comandante de la base. Según Exxon, todo aquello se guardaba allí, todos sabían lo que se guardaba allí, pero muy pocos tenían acceso a las instalaciones y el velo de silencio era total. Bueno, el misterio sobre la recuperación de ovnis estrellados estriba en la motivación para que tales hechos se produzcan, ¿no? Porque, claro, ¿tienen los seres humanos capacidad para estudiar este tipo de tecnología? ¿Tenemos capacidad para contrarrestar una amenaza de tales características, incluso derribarlos? ¿Cuántos tipos de ovnis se han recuperado y por qué se produce tal variada casuística en cuanto a la descripción de los cuerpos? Todos los avistamientos ovnis que se producen sobre este emplazamiento y, por ejemplo, sobre el Área 51 corresponden a aparatos duplicados, a aparatos recuperados o a objetos que vendrían a interesarse o a recuperar parte de la tecnología supuestamente perdida en esos accidentes. ¿Qué tipo de experimentación se realizaría en estos laboratorios subterráneos de criogenización y por qué no se comparte esta información con la opinión pública? Quizá esta respuesta la hemos dado ya muchas veces, ¿no? Porque se produciría un pánico social y esto, por supuesto, influiría en las bolsas, ¿no? Pero para terminar con todo esto, esto es realmente la gran pregunta, ¿no? ¿Sería posible aprovechar la tecnología, la energía de estos objetos para intentar canalizar las investigaciones y crear lo que sería el concepto de energía libre? Bueno, por supuesto, no habría ningún tipo de justificación tener esa tecnología y no utilizarla habida cuenta de los grandes desequilibrios de nuestra economía por estar dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? Pero posiblemente lo que hemos comentado muchas veces, los señores que deciden este tipo de cosas son las que tienen las mayores acciones, los mayores paquetes de acciones en las compañías relacionadas con los hidrocarburos y los combustibles, ¿no? Bueno, este tipo de eventos de recuperación de ovnis es algo que ha ocurrido en el siglo XXI, ya tenemos diferentes casos, el último, el incidente de Canadá en Winnipeg, han ocurrido en el siglo XX y también han ocurrido en la antigüedad, porque no sé si se acuerdan de esos frescos del año 1561 de Nuremberg, en donde se pueden ver perfectamente lo que serían pues ovnis estrellados en la localidad alemana. Bueno, dicho esto, aquí dejamos todas estas interesantísimas declaraciones que desde luego pues son una parte más de ese puzzle que es el fenómeno ovni, que desde luego fascina, inquieta y que sin ninguna duda es considerado el secreto mejor guardado de la actualidad y de los últimos 70 años. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo del videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.